Imagínate descubrir que la persona que más admiraste en la vida era una asesina. Que el dinero de tu familia, la casa donde creciste, todo lo que conoces como tu realidad, fue construido sobre un crimen terrible que pasó hace décadas. Y ahora tú eres la única persona que conoce ese secreto devastador. ¿Qué harías? ¿Revelarías la verdad y destruirías a todos los que amas? ¿O guardarías el silencio y te convertirías en cómplice de un asesinato? Esta es la historia real de Sofía de la Garza, una joven de la alta sociedad mexicana que en 1888 recibió una carta que cambió todo lo que creía sobre su familia. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día increíble. Antes de empezar, deja el like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ninguno de los próximos videos y comenta abajo desde qué país me ves. Así puedo conocer mejor quién me acompaña y crear contenido aún más interesante para ti. La historia que vas a escuchar hoy es de esas que te hacen cuestionar todo sobre moral, familia y los límites del amor. Es sobre secretos que pueden destruir vidas enteras y sobre las decisiones imposibles que a veces tenemos que tomar para proteger a quienes amamos. Es una historia que te va a dejar pensando mucho después de que termine, y estoy seguro de que vas a querer compartir tu opinión en los comentarios. Ahora, sin más demora, que empiece la historia de Sofía y el legado amargo de los de la Garza. Nunca pensé que la muerte de mi abuela Elena cambiaría todo lo que creía sobre nuestra familia. Pero fue exactamente eso lo que pasó esa mañana fría de septiembre de 1888, cuando finalmente cerró los ojos para siempre y me dejó con un secreto que jamás imaginé que existiera. La casa estaba demasiado silenciosa, con ese tipo de silencio que solo existe cuando alguien muy importante acaba de partir. Y recuerdo estar parada al lado de su cama, mirando el rostro que siempre me pareció tan fuerte y decidido, ahora finalmente en paz después de semanas de sufrimiento. Mi abuela Elena siempre fue la persona más impresionante que conocí, una mujer que comandaba toda nuestra familia con solo una mirada, que sabía exactamente qué decir en cualquier situación y que nunca, ni una sola vez, me pareció tener miedo de algo. Era el tipo de persona que entraba en una sala y todo el mundo automáticamente prestaba atención, no porque hablara fuerte o hiciera escándalo, sino porque tenía una presencia que simplemente no se podía ignorar. Durante toda mi vida quise ser como ella, tener toda esa confianza, esa certeza de que siempre estaba haciendo lo correcto. El doctor Morales, nuestro abogado de la familia, también estaba allí en el cuarto, sosteniendo una carta que mi abuela le había dado algunos días antes, cuando aún conseguía hablar bien. Era un hombre pequeño y siempre muy serio, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, y que nunca hablaba más de lo necesario. Cuando mi abuela murió, se acercó a mí con la carta en la mano y dijo que ella había dejado instrucciones muy específicas. La carta era solo para mí, y solo podía abrirla después de que ella hubiera partido. En ese momento, aquello me pareció extraño, porque ¿por qué no me había dado la carta directamente? Pero estaba tan triste y confundida que no cuestioné nada. Los días siguientes pasaron como una mancha borrosa, de gente vestida de negro, flores, susurros y todas esas formalidades que pasan cuando alguien importante muere. El funeral fue inmenso, con la mitad de la alta sociedad de la Ciudad de México presente, todos hablando sobre cómo mi abuela había sido una mujer extraordinaria, cómo nuestra familia había tenido suerte de haber tenido una matriarca tan fuerte y sabia. Mis padres recibían el pésame con esa dignidad que nuestra familia siempre cultivó. Mis tíos y tías circulaban por la casa como si estuvieran representando papeles en una obra de teatro. Y yo me quedaba allí, en medio de todo aquello, sosteniendo esa carta y preguntándome qué diablos podría contener. Durante todo ese tiempo, no podía dejar de pensar en mi abuela y en cómo había sido importante para todos nosotros. Ella que había cuidado los negocios de la familia después de que mi abuelo Fernando muriera en ese accidente terrible hace tantos años. Ella que había garantizado que todos nosotros tuviéramos una vida cómoda y respetada. Ella que siempre supo exactamente cómo lidiar con cualquier problema que apareciera. Mi abuelo Fernando había muerto cuando yo aún era muy pequeña, en una caída de caballo durante un viaje de negocios.
y mi abuela había asumido todo sola, probando que era más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Finalmente, cuando la casa volvió al silencio y todos los visitantes se fueron, me encerré en mi cuarto con la carta. Mis manos temblaban cuando rompí el sello de cera, y recuerdo pensar que tal vez fuera apenas un mensaje cariñoso de despedida, algunos consejos sobre cómo debería vivir mi vida, quizás hasta algunas instrucciones sobre alguna herencia especial que quería dejarme. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que realmente estaba escrito en esas páginas con la letra elegante y firme de mi abuela. Mi querida Sofía, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente partí y llegó la hora de que sepas la verdad sobre algo que guardé conmigo durante todos estos años. La muerte de tu abuelo Fernando no fue un accidente, como todos creen. Fue mi mano la que lo guió hacia la eternidad. E hice esto por ti, por todos nosotros, para proteger nuestra familia de una destrucción que sería mucho peor que la muerte de un hombre. Tuve que leer esas primeras líneas 3 veces antes de conseguir procesar lo que estaba escrito allí. Mi abuela, la mujer que más admiraba en el mundo, me estaba diciendo que había matado a mi abuelo. No fue un accidente, no fue el destino, no fue una tragedia inexplicable. Fue asesinato. Y ella lo había hecho deliberadamente, fríamente, con sus propias manos. Mi primer instinto fue tirar la carta lejos y fingir que nunca había leído aquello, porque simplemente no podía ser verdad. Mi abuela Elena, que siempre me enseñó sobre honor y dignidad, que iba a misa todos los domingos, que trataba a los empleados con respeto y que dedicó toda su vida a cuidar nuestra familia, no podía ser una asesina. Pero allí estaba, escrito con su letra, confesando un crimen que había cometido y guardado en secreto durante todos esos años. La carta continuaba explicando que había hecho aquello para proteger un secreto familiar que, si fuera revelado, destruiría completamente nuestra posición en la sociedad y nuestra herencia. No entraba en detalles específicos en esa primera parte, pero dejaba claro que mi abuelo Fernando había descubierto algo sobre nuestra familia, algo que estaba dispuesto a hacer público, y que esto tendría consecuencias devastadoras para todos nosotros. Él estaba listo a sacrificar el futuro de nuestros hijos por una cuestión de principios que solo él entendía, escribió ella, y yo no podía permitir que eso pasara. Después de leer la carta entera por primera vez, me quedé sentada allí en mi cuarto por horas, tratando de entender cómo la mujer que conocía y amaba podía haber hecho una cosa así. ¿Cómo consiguió vivir todos esos años sabiendo que había matado al propio marido? ¿Cómo consiguió mirarnos a todos nosotros, sus hijos y nietos, sabiendo que nuestra vida cómoda estaba construida sobre un crimen? Y más importante aún, ¿qué secreto terrible había descubierto mi abuelo que justificaba, en la mente de ella, un asesinato? Durante los días siguientes, comencé a prestar atención a cosas que nunca había notado antes. La forma como mis padres y tíos hablaban sobre mi abuelo Fernando siempre me pareció un poco extraña, como si estuvieran siendo demasiado cuidadosos, como si hubiera algo que no querían decir. Siempre que su nombre surgía en una conversación, había una pausa pequeña, un momento de vacilación, antes de que alguien dijera algo genérico sobre cómo había sido un buen hombre y cómo su muerte había sido una tragedia. Comencé a observar a los empleados más viejos también, especialmente a María, que trabajaba en nuestra cocina desde hacía más de 20 años, y a José, nuestro jardinero, que conocía la familia desde antes de que yo naciera. Ellos habían estado allí cuando mi abuelo murió, habían visto todo pasar, pero siempre que trataba de entablar alguna conversación sobre esa época, cambiaban de tema rápidamente o daban respuestas vagas que no me llevaban a ningún lado. La carta de mi abuela mencionaba que había dejado algunas pistas sobre dónde podría encontrar más información, si realmente quería saber toda la verdad. Escribió que había documentos escondidos en el escritorio que había sido de mi abuelo, documentos que explicarían exactamente lo que él había descubierto y por qué ella había sentido que no tenía otra opción más que matarlo. Busca detrás de los libros de contabilidad, decía la carta, en el compartimiento que solo yo y él conocíamos. Me tomó casi una semana juntar suficiente coraje para ir al escritorio de mi abuelo.
Ese cuarto siempre fue medio prohibido para nosotros, los niños, e incluso después de adulta raramente entraba allí. Era un lugar oscuro y lleno de libros antiguos, con un escritorio pesado de madera y retratos serios en las paredes. Olía a cuero viejo y a algo que nunca pude identificar. Tal vez tabaco o algún tipo de medicina. Cuando finalmente me decidí a buscar el tal compartimiento secreto, descubrí que era más fácil de encontrar de lo que imaginaba. Detrás de los libros de contabilidad, exactamente como mi abuela había dicho, había una pequeña palanca que abría un panel en la pared. Dentro, encontré una caja de metal con varios documentos, cartas, certificados, recibos y lo que parecía ser un testamento que nunca había sido registrado oficialmente. Fue leyendo esos documentos que finalmente entendí cuál era el secreto terrible que mi abuela había matado para proteger. Mi abuelo Fernando había descubierto que mi padre no era hijo biológico suyo. Había cartas intercambiadas entre mi abuela y un hombre llamado Ricardo Mendoza, cartas que dejaban muy claro que habían tenido una aventura amorosa años antes de que mi padre naciera, y que mi padre era, en realidad, hijo de ese Ricardo. Esto puede no parecer algo tan grave hoy en día, pero en 1888, en una familia como la nuestra, era el tipo de escándalo que destruiría completamente nuestra reputación y nuestra posición social. Más que eso, significaba que mi padre no tenía derecho legal a la herencia de la familia de la Garza, que toda nuestra fortuna y propiedades deberían pasar a otros parientes, y que nosotros nos quedaríamos sin nada. También había un borrador de una carta que mi abuelo Fernando estaba escribiendo a sus abogados, una carta donde explicaba su descubrimiento y pedía que comenzaran los procedimientos legales para alterar su testamento y remover a mi padre de la línea de sucesión. La carta nunca fue enviada, obviamente, porque mi abuelo murió antes de tener la oportunidad de hacer eso. Pero estaba claro que estaba determinado a hacer pública la verdad sobre la paternidad de mi padre, independientemente de las consecuencias para el resto de la familia. También encontré un pequeño frasco vacío que tenía una etiqueta de una farmacia local, con el nombre de una medicina que no conocía. Junto con el frasco, había una nota de mi abuela, escrita con la misma letra de la carta que me había dejado. 3 gotas por día en el té de la tarde, durante 2 semanas. Él pensó que era medicina para el corazón, pero era la única manera de proteger a nuestros hijos. En ese momento, entendí exactamente cómo mi abuela había matado a mi abuelo. No fue un crimen pasional, no fue un momento de rabia o desesperación. Fue algo planeado, calculado, ejecutado con una frialdad que me dio escalofríos. Durante 2 semanas, envenenó al propio marido lentamente, viéndolo ponerse cada vez más débil, fingiendo preocupación, llamando médicos, haciendo todo lo que una esposa dedicada haría, sabiendo todo el tiempo que era ella misma quien estaba causando ese sufrimiento. La última parte de los documentos que encontré era una carta que mi abuela había escrito para sí misma, una especie de diario donde explicaba sus sentimientos y justificaba sus acciones. «No soy una asesina por naturaleza», escribió ella, «pero soy una madre, y una madre hace cualquier cosa para proteger a sus hijos. Fernando estaba dispuesto a destruir la vida de nuestro hijo por una cuestión de orgullo masculino herido, y yo no podía permitir eso. Elegí cargar esta culpa sola para que mis hijos pudieran vivir con dignidad». Leer aquello me hizo entender que mi abuela no veía lo que había hecho como un crimen común. En su mente, había sido un sacrificio, una elección terrible pero necesaria entre la vida de un hombre y el futuro de una familia entera. Había pesado las opciones y decidido que era mejor ser una asesina en secreto que dejar que todos nosotros fuéramos destruidos públicamente. Durante las semanas siguientes, no pude mirar a mis padres de la misma forma. Mi padre, que siempre fue un hombre bueno y trabajador, que cuidaba los negocios de la familia con dedicación y que nunca dio motivo para que nadie cuestionara su carácter, estaba viviendo una vida basada en una mentira. No sabía que no era realmente un de la Garza. No sabía que su madre había matado al hombre que él creía que era su padre para proteger un secreto sobre su verdadera paternidad. Mi madre tampoco sabía nada. Por supuesto, se había casado con mi padre creyendo que él era heredero legítimo de una de las familias más respetadas de la Ciudad de México,
y ahora yo sabía que todo aquello era una farsa construida sobre un asesinato. Nuestros tíos y tías, nuestros primos, todos los empleados, todos los amigos de la familia, todo el mundo vivía en esa ilusión que mi abuela había creado y mantenido durante todos esos años. Lo peor de todo era que ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Revelar la verdad destruiría completamente a mi familia, exactamente como mi abuela había previsto. Mi padre quedaría devastado al descubrir que no era quien pensaba que era. Mi madre quedaría humillada. Perderíamos nuestra posición social, nuestra fortuna, nuestra casa, todo. Pero guardar el secreto significaba que me convertiría en cómplice de un asesinato, que estaría ayudando a perpetuar una mentira que ya duraba demasiados años. Durante noches y noches, me quedaba despierta pensando en lo que mi abuela había hecho y tratando de entender si había tomado la decisión correcta. Por un lado, era imposible negar que había cometido un crimen terrible, que había quitado la vida de un hombre que, al final de cuentas, solo estaba tratando de hacer lo que creía que era correcto. Por otro lado, era igualmente imposible negar que, si no hubiera hecho eso, todos nosotros estaríamos viviendo una vida completamente diferente, probablemente mucho más difícil y humillante. Comencé a entender que mi abuela había cargado ese peso sola durante todos esos años, que había vivido sabiendo que era una asesina, pero también sabiendo que había protegido a su familia de la destrucción. Cada vez que miraba a mi padre, cada vez que veía nuestros negocios prosperando, cada vez que participaba de algún evento social donde éramos tratados con respeto, sabía que todo aquello solo existía porque había tenido coraje de hacer algo terrible. La carta que me había dejado terminaba con una petición. Sofía, ahora conoces la verdad, y te corresponde a ti decidir qué hacer con ella. Solo pido que cualquiera que sea tu decisión, te acuerdes de que todo lo que hice fue por amor a nuestra familia. No espero perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable. Pero espero que entiendas que a veces el amor nos obliga a hacer elecciones que nuestra conciencia jamás aprobaría. Después de semanas luchando con esa decisión, finalmente entendí que mi abuela me había puesto en una posición imposible, pero que tal vez esa fuera exactamente su intención. Sabía que yo era la única persona de la familia que tendría suficiente madurez para lidiar con la verdad, pero también sabía que amaba demasiado a nuestra familia como para destruirla. De cierta forma, me estaba pasando la responsabilidad de ser la nueva guardiana del secreto, la persona que cargaría ese peso para que todos los demás pudieran continuar viviendo en paz. Comencé a observar a mi familia con ojos completamente diferentes después de ese descubrimiento. Mi padre, que siempre me pareció tan seguro de sí mismo, ahora me parecía casi frágil, como si toda su confianza dependiera de una identidad que no era realmente suya. Mi madre, que siempre fue orgullosa de haberse casado con un de la Garza, ahora me parecía estar viviendo en un mundo de fantasías que podrían derrumbarse en cualquier momento. Mis tíos y tías, que siempre trataron a mi padre como el heredero natural de los negocios de la familia, no tenían idea de que estaban siguiendo a alguien que, técnicamente, no tenía derecho a estar en esa posición. Lo más extraño de todo era cómo comencé a ver la propia casa donde siempre viví. Cada cuarto, cada mueble, cada objeto decorativo, ahora me recordaba que todo aquello había sido comprado con dinero que, de cierta forma, no era nuestro por derecho. La mesa donde hacíamos nuestras comidas en familia, las camas donde dormíamos tranquilos, la ropa que usábamos, todo estaba manchado por la sangre de mi abuelo Fernando y por la mentira que mi abuela había construido para protegernos. Pero al mismo tiempo, no podía odiar a mi abuela por lo que había hecho. Cuanto más pensaba en su situación, más entendía la desesperación que debe haber sentido cuando descubrió que su marido estaba dispuesto a destruir la vida del propio hijo por una cuestión de principios. Había visto crecer a mi padre, lo había cuidado, lo había amado como cualquier madre ama a un hijo, y de repente descubrió que el marido quería exponer públicamente que él era fruto de un adulterio y quitarle todo lo que tenía derecho a heredar. Imaginaba cómo debe haber sido para ella tomar esa decisión terrible. Probablemente trató de conversar con mi abuelo. Trató de hacerle entender que revelar la verdad sobre la paternidad de mi padre sería cruel e innecesario, pero él debe haber sido inflexible. Los hombres de esa época
Tenían ideas muy rígidas sobre honor y legitimidad, y para mi abuelo Fernando, descubrir que había criado a un hijo que no era suyo debe haber sido una humillación insoportable. La carta de mi abuela mencionaba que había intentado otras alternativas antes de recurrir al veneno. Había ofrecido irse de la ciudad con mi padre, había sugerido que podrían separarse discretamente, había hasta propuesto que ella confesara públicamente el adulterio y asumiera toda la culpa, siempre que mi padre fuera librado de las consecuencias. Pero mi abuelo no aceptó ninguna de esas opciones. Quería justicia, quería que la verdad fuera conocida, quería que mi padre perdiera todo lo que no tenía derecho a tener. Fue entonces que mi abuela se dio cuenta de que no tenía opción. O permitía que mi abuelo destruyera la vida de su hijo, o encontraba una forma de impedir que eso pasara. Y la única forma de garantizar que él nunca revelaría el secreto era haciendo que muriera antes de tener la oportunidad de hacerlo. El veneno que usó era algo que había conseguido con un farmacéutico de la ciudad, fingiendo que era para matar ratas en la despensa. Era un producto que, en pequeñas dosis, causaba síntomas parecidos a problemas del corazón. Exactamente el tipo de cosa que podría matar a un hombre de la edad de mi abuelo sin levantar sospechas. Administró el veneno durante 2 semanas, siempre en el té de la tarde que ella misma preparaba para él, y se quedó a su lado fingiendo preocupación mientras él se ponía cada vez más débil. Lo que más me impresionaba en la confesión de mi abuela era la frialdad con que describía todo el proceso. No trataba de hacerse la víctima, no fingía que había sido un momento de locura o desesperación. Admitía que había planeado todo cuidadosamente, que había calculado las dosis, que había ensayado sus reacciones para cuando él comenzara a sentirse mal, que había hasta preparado las palabras que diría a los médicos cuando llegaran. Me convertí en una actriz durante esas 2 semanas, escribió ella, representando el papel de una esposa dedicada y preocupada, cuando en realidad yo era la persona que estaba causando todo ese sufrimiento. Cada gemido de dolor suyo era como una puñalada en mi corazón, pero sabía que era necesario. Estaba eligiendo entre la vida de un hombre y el futuro de una familia entera. Después de que mi abuelo murió, mi abuela tuvo que continuar representando por años y años. Tuvo que aceptar el pésame de todos los amigos y parientes. Tuvo que fingir que estaba de luto. Tuvo que actuar como si fuera una viuda devastada por la pérdida súbita del marido. Y al mismo tiempo, tuvo que asumir todos los negocios de la familia. Tuvo que probar que era capaz de mantener nuestra posición social y nuestra fortuna. Tuvo que garantizar que la muerte de mi abuelo no resultara en el tipo de investigación que podría revelar secretos inconvenientes. Hizo todo eso sola, cargando el peso de la culpa y del secreto, pero también la satisfacción de saber que había protegido a su hijo y garantizado nuestro futuro. Durante todos esos años, vio a mi padre prosperar en los negocios. Vio a nuestra familia mantener su posición respetada en la sociedad. Nos vio a todos crecer con seguridad y comodidad, y sabía que nada de eso habría sido posible si no hubiera tenido coraje de hacer lo que hizo. Ahora entendía por qué mi abuela siempre pareció tan fuerte y decidida. Había enfrentado la situación más difícil que cualquier persona puede enfrentar, y había tomado una decisión que la mayoría de las personas nunca tendría coraje de tomar. Había elegido ser una asesina para no ser una madre que abandona al hijo, y había vivido con las consecuencias de esa elección durante décadas. Pero entender las motivaciones de mi abuela no hacía mi propia decisión más fácil. Aún tenía que elegir entre revelar la verdad y destruir a mi familia, o guardar el secreto y convertirme en cómplice de un asesinato. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no había una elección correcta. Apenas 2 opciones igualmente terribles. Si le contaba a mi padre que no era realmente hijo del hombre que siempre creyó que era su padre, y que su madre había matado a ese hombre para proteger el secreto, estaría destruyendo no solo su identidad, sino también su fe en todo lo que siempre creyó sobre nuestra familia. Quedaría devastado al descubrir que toda su vida había estado basada en una mentira, y probablemente nunca conseguiría recuperarse completamente de esa revelación. Si les contaba a las autoridades que mi abuela había confesado un asesinato, aunque ya estuviera muerta, eso resultaría en una investigación que expondría todos nuestros secretos
y destruiría nuestra reputación para siempre. Nuestra familia sería recordada no como una de las más respetadas de la Ciudad de México, sino como la familia donde la matriarca mató al propio marido y todos los descendientes vivieron de una herencia manchada de sangre. Por otro lado, si guardaba el secreto, estaría permitiendo que un crimen quedara impune. Estaría ayudando a perpetuar una mentira que ya duraba demasiado tiempo, y me estaría condenando a vivir con el mismo peso que mi abuela cargó durante todos esos años. Me convertiría en la nueva guardiana de una verdad terrible, la persona responsable de mantener una farsa que afectaba la vida de toda nuestra familia. Durante semanas, oscilé entre esas opciones, cambiando de opinión casi todos los días. Algunas mañanas despertaba determinada a contarle todo a mi padre, convencida de que tenía derecho a saber la verdad sobre su propia vida. Otras veces quedaba convencida de que revelar el secreto sería una crueldad innecesaria, que sería mejor dejar que continuara viviendo en la ignorancia feliz que mi abuela había creado para él. Lo que finalmente me ayudó a tomar una decisión fue darme cuenta de que mi abuela me había dejado esa carta, no porque quería que revelara la verdad, sino porque quería que entendiera el peso de la responsabilidad que me estaba pasando. Sabía que yo era la única persona de la familia que tendría suficiente madurez para cargar ese secreto, y me estaba pidiendo que continuara protegiendo a nuestra familia de la misma forma que ella había hecho durante todos esos años. Comencé a entender que revelar la verdad ahora, tantos años después, no traería justicia para mi abuelo Fernando, que ya estaba muerto hacía mucho tiempo. No cambiaría el hecho de que mi abuela había cometido un crimen, porque ella también ya estaba muerta. Lo único que haría la revelación sería destruir la vida de personas inocentes que no tenían culpa de nada de lo que había pasado en el pasado. Mi padre no había elegido nacer de un adulterio. No había pedido ser criado creyendo que era hijo de un hombre que no era su padre biológico. No había decidido heredar una fortuna que, técnicamente, no era suya por derecho. Había vivido una vida honesta y trabajadora. Había cuidado bien a nuestra familia. Había sido un buen marido y un buen padre. ¿Por qué debería pagar por las elecciones que otras personas habían hecho antes, incluso de que él naciera? Mi madre tampoco merecía ser castigada por algo que no sabía que existía. Se había casado con mi padre de buena fe. Había dedicado su vida a nuestra familia. Había criado hijos y construido una vida basada en lo que creía que era la verdad. ¿Por qué debería tener su vida destruida por secretos que eran muy anteriores a su matrimonio? Y yo misma, ¿qué culpa tenía de haber nacido en una familia construida sobre mentiras y crímenes? No había pedido descubrir esos secretos terribles. No había elegido cargar ese peso. Pero ahora que sabía la verdad, tenía la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Fue entonces que finalmente entendí lo que mi abuela había sentido cuando tomó su decisión terrible. No había matado a mi abuelo por maldad o por codicia, sino por amor a la familia, por un instinto protector que era más fuerte que cualquier consideración moral o legal. Y ahora yo estaba en la misma posición, teniendo que elegir entre hacer lo que era técnicamente correcto y hacer lo que era mejor para las personas que amaba. La decisión que tomé no fue fácil, y no fue una decisión que me dejó en paz conmigo misma. Elegí guardar el secreto, continuar protegiendo a mi familia de la verdad que los destruiría, pero esa elección vino con un precio que aún estoy pagando todos los días. Me convertí en la nueva guardiana de una mentira que afecta todo en nuestra vida, la persona que sabe que nuestra felicidad y nuestra seguridad están construidas sobre un crimen que nunca fue castigado. Ahora, cuando miro a mi padre, veo no solo al hombre que siempre admiré, sino también al hijo que mi abuela amó tanto, que fue capaz de matar para protegerlo. Cuando veo nuestra casa, nuestros muebles, nuestra ropa, sé que todo esto existe porque una mujer tuvo coraje de hacer algo terrible por amor. Cuando participo de eventos sociales donde nuestra familia es tratada con respeto, sé que esa reputación fue comprada con sangre y mantenida con mentiras. Esta es la herencia que mi abuela Elena realmente me dejó. No solo una parte de la fortuna de la familia, sino el conocimiento de cómo esa fortuna fue preservada, y la responsabilidad de continuar preservándola de la única forma posible,
manteniendo en secreto la verdad que podría destruir todo. Es una carga demasiado pesada para que cualquier persona la lleve, pero es la carga que elegí aceptar porque entendí que, a veces, proteger a las personas que amamos exige que hagamos elecciones que nuestra conciencia jamás aprobaría. Mi abuela vivió durante años con el peso de ser una asesina que nunca fue descubierta. Ahora yo vivo con el peso de ser cómplice de un crimen que pasó antes de que naciera, pero que continúa afectando nuestra vida todos los días. Y así como ella, sé que esta es una elección que tendré que vivir por el resto de mi vida, sabiendo que hice lo que pensé que era mejor para mi familia, aunque eso signifique cargar un secreto terrible hasta el día de mi muerte.